Después de ser abandonada por sus hijos, la anciana dejó un mensaje especial en su testamento. ¿Cómo puede una mujer de 75 años descubrir que quienes debían cuidarla ya no volverán a mirar por ella? ¿Qué pasará cuando la soledad se convierta en su única compañía y, de repente, ese abandono provoque una decisión irrevocable? Prepárate para adentrarte en una historia cargada de traición, esperanza y un golpe final que ninguno de sus hijos jamás olvidará. Las luces de la calle reflejadas en las ventanas de la vieja casa empequeñecían el ánimo de quien la habitaba. Guadalupe Ramírez, una mujer de 75 años, se encontraba sentada en su sala, envuelta en aquel silencio que sus hijos, José y Ana, habían regalado en el transcurso de los últimos años. Después de ser abandonada por sus hijos, la anciana dejó un mensaje especial. En su testamento, había sido el último titular que había leído en el periódico local, sin imaginar que ese titular anunciaba el comienzo de su propia historia. Desde la muerte de su querido esposo, don Julio, el jardín que antes lucía vivo y colorido había comenzado a marchitarse. Cada flor, cada pétalo, parecía absorber la melancolía de su dueña. La rutina de Guadalupe se limitaba a regar cenizo y deslucido aquello que una vez había sido su orgullo, las dalias rojas, las azaleas rosadas y las madreselvas perfumadas. Ese jardín era, en realidad, un eco de su pasado, un recordatorio de cuando José y Ana aún vivían bajo el mismo techo y le sonreían con cariño cada mañana. Pero las risas familiares se apagaron. Un día, José recibió una oferta de trabajo en la Ciudad de México y, bajo el pretexto de buscar un mejor futuro, se llevó consigo a su hermana Ana. «Mamá, no te preocupes, vendremos cada fin de semana», le prometieron ambos con aires de superioridad. Pronto, ni un solo fin de semana volvieron. Las llamadas se volvieron esporádicas, las visitas, inexistentes. Y así, la casa que resonaba antaño con voces y pasos, se transformó en un mausoleo de recuerdos donde el único sonido era el eco de suspiros. Aquella mañana de otoño, Guadalupe se miró en el espejo de su recámara y, por primera vez en décadas, sintió que sus fuerzas la abandonaban. Sus manos, temblorosas, sujetaban con firmeza la taza de café humeante. Alzó la vista hacia el retrato familiar que presidía la repisa de la chimenea. En él, José y Ana aparecían junto a su padre, luciendo triunfantes, ajenos a la tormenta que se avecinaba. ¿Dónde estaban ahora? ¿En qué aventuras habían olvidado a la madre que los había criado con amor? Tuvo un súbito impulso de recordarles que ella todavía respiraba, que su corazón palpitaba con la misma intensidad de antes. Marcó el número de José en su vetusto teléfono, con la esperanza de escuchar esa voz que antes la llamaba mamá con orgullo. Pero cuando respondió, la frialdad en el tono de su hijo le perforó el pecho. «Mamá, estoy ocupado. Te llamo cuando pueda», fueron sus únicas palabras antes de cortar. El golpe resultó demoledor. Guadalupe, herida en lo más profundo, apretó la taza contra su pecho y comprendió que debía tomar una decisión radical. Si ya no la valoraban como madre, al menos dejaría huella de cuánto la habían lastimado. Así nació su plan secreto, un testamento que cambiaría la vida de todos, escrito con tinta indeleble y voluntad férrea. ¿Qué mensaje especial ocultaría entre líneas? ¿Sería una lección de amor o de merecida justicia? El viento otoñal comenzó a remover las hojas muertas en el jardín, como anunciando la llegada de un nuevo capítulo. Frente a la soledad, Guadalupe encontró la determinación de alzar la voz más allá de la puerta de su hogar. Su plan estaba a punto de materializarse. El sol de media tarde teñía de dorado las baldosas del porche mientras Guadalupe, aferrada a su bastón, observaba cómo un vehículo se detenía frente a su casa. El corazón le dio un vuelco al reconocer los rostros que emergían del asiento trasero. José y Ana, sus hijos, regresaban. Sin embargo, aquella vez sus sonrisas no eran sinceras, sus labios dibujaban gestos calculados, casi ensayados, que no alcanzaban a ocultar la tensión en sus ojos. «Mamá», exclamó Ana, acomodándose el abrigo con cuidado. «Te hemos extrañado tanto. Pensamos que tú también querrías pasar más tiempo con nosotros». Aquellas palabras, tan parecidas a un eco de promesas incumplidas, golpearon a Guadalupe con la fuerza de un viento helado. A pesar de todo, se obligó a devolverles una sonrisa cálida. Sabía, por experiencia amarga, que nunca debía mostrarse débil. Aún así, sintió un destello de esperanza. Quizá esta vez sí habían cambiado. Invitó a sus hijos a pasar al interior y preparó café caliente, aromático como el cariño que una vez había existido entre ellos. Mientras revolvía el azúcar en la taza de José, aquel la miró con ojos firmes y le dijo: «Mamá,
pensamos que sería mejor si vendieras esta casa y vinieras a vivir con nosotros a la Ciudad de México. Allí estarás más cómoda, con todo al alcance y rodeada de familia. Guadalupe sintió un nudo en la garganta. ¿La carta testamentaria? La pluma temblorosa con la que había dado forma a sus últimos deseos aguardaba silenciosa en el escritorio. ¿Realmente iban a abandonar el hogar que él y su padre habían construido con tanto esfuerzo? Sin mostrarse insegura, dio un paso adelante y contestó. Hija, agradezco que me extrañen. Pero esta casa es mi vida. Aquí pasé los mejores años con tu padre y tus recuerdos. No sé si estoy lista para dejarla. José, con paciencia fingida, se sentó a su lado. Mamá, entiéndenos, insistió. El apartamento que tenemos es grande, cómodo, accesible a todo. Te ahorrarías estas escaleras, el frío en invierno. Podemos ayudarte. Lo haría tan fácil. Aquella declaración, envolviéndose en un halo de preocupación, resultaba extraña a la vez. Guadalupe recordó que los fines de semana en que ella esperaba verlos, solo recibía ecos de promesas vacías. Sin embargo, las palabras de sus hijos sonaban persuasivas, empujando al recuerdo de sus soledades. Los días siguientes, José y Ana regresaron cargados de carpetas del agente inmobiliario, catalogando cada rincón de la casa con fotografías y notas. Listo para la venta, insistían a diario. Era la primera vez que habían puesto tanto empeño en algo que la nombraba mamaíta o mami con sinceridad aparente. Para Guadalupe, esa insistencia escondía la urgencia de sus jóvenes rostros. Finalmente, vencida por el cansancio de los recuerdos y el deseo de creer que su familia la necesitaba de verdad, firmó los documentos que ponían su hogar en venta. El precio ofrecido cubría con creces el valor de mercado. Era evidente que José y Ana habían negociado a sus espaldas para maximizar sus ganancias. A cambio, prometían llevarla a ese hogar perfecto en la capital, donde todo estaría dispuesto para su comodidad. La noche anterior a la mudanza, Guadalupe no pudo conciliar el sueño. En la penumbra de su habitación, la carta que había redactado con mano temblorosa descansó sobre su mesita de noche. En ella confesaba el dolor de ser abandonada, lamentaba el amor quebrantado de sus hijos y, por última vez, les recordaba que su verdadera fortuna era el afecto y la bondad, no el dinero. Al alba, José y Ana llegaron en un taxi amarillo y la condujeron, sonriendo, hasta el gran edificio que, en realidad, resultó ser una residencia de ancianos. Las paredes pintadas de tonos pastel resaltaban la frialdad de aquel lugar, pasillos largos, puertas cerradas con llave y visitas controladas. La traición, disfrazada de preocupación, se había consumado. Cuando la puerta se cerró tras Guadalupe, José susurró a Ana. Listo, vendemos rápido y nos quedamos con todo. Ana asintió, exhalando impulso y alivio. Atrás quedaba la casa de tantos años, convertida ahora en cheque bancario y en un lugar de reclusión para la mujer que creyeron débil. Guadalupe, al cruzar el umbral, sintió cómo se cerraba el mundo familiar a su espalda. Sin embargo, ni ella ni sus hijos sabían que el mensaje que había dejado en su testamento iba más allá de simples instrucciones materiales, guardaba un poderoso giro final. Diseñado para restaurar la justicia de su propio modo y demostrar que quien traiciona por oro, tarde o temprano paga el precio más alto. El silencio en la residencia de ancianos se sentía más pesado que el aire invernal. Guadalupe, sentada en una silla junto al gran ventanal, observaba cómo los arbustos del jardín se mecían con el viento. No había visitas, ni sonrisas que la animaran. Apenas reconocía faces entre los empleados, enfermeras que pasaban con prisa para distribuir medicinas, auxiliares que empujaban carritos de limpieza y otros residentes absortos en sus propias rutinas. Su mirada, sin embargo, buscaba algo distinto, anhelaba un atisbo de familiaridad. Al cumplir una semana en aquel lugar, comprendió que sus hijos, José y Ana, no aparecerían más que para revisar documentos de la venta de su antigua casa. Cada firma, cada notaría, representaba para ellos la promesa de dinero inmediato. Pero para ella significaba clausurar décadas de recuerdos. Había llegado a aquel edificio con una mezcla de esperanza y pavor, la traición de sus hijos había agrietado su corazón, pero la oportunidad de reconstruir su vida aún le parecía lejana. Una tarde, la lluvia repiqueteaba en los cristales cuando una enfermera, llamada Ángeles, se acercó para ofrecerle un té caliente. Al pasar junto a la sala de estar, notó que el televisor emitía imágenes de casas antiguas en venta, fachadas desgastadas, jardines olvidados, puertas chirriantes. ¿Le gustaría ver algo de esto, doña Guadalupe?, preguntó Ángeles, con tono amable.
Sin mucha convicción, asintió y dejó que la enfermera bajara el volumen. En el subtítulo del programa, un letrero anunciaba, Casa histórica en venta en San Pedro Garza García, llamar al 555 a 1234. Aquella frase, repiqueteando en su mente, la sacudió. Pensó en su antigua vivienda, el lugar de su matrimonio con su difunto esposo, las risas de sus hijos cuando eran pequeños, los aromas de las flores que ella misma cultivó. El corazón le latía con fuerza. ¿Sería posible recuperar algo de aquello? Durante varios días, la idea la rondó como un espectro. Sabía que sus recursos eran escasos, la residencia cobraba mensualmente y el dinero que quedaba tras pagar la atención apenas cubría lo básico. Sin embargo, recordó que en algún rincón de aquella casa vendida había joyas y objetos de valor que nunca tomó, la colección de monedas de oro, el cofre de plata que guardaba cartas antiguas. Si lograba recuperar parte de esa herencia olvidada, tal vez podría comprar la casa en venta. Una mañana gris, tras consultar con el abogado de confianza que la visitaba periódicamente, obtuvo un poder notarial limitado para gestionar la venta de sus objetos personales almacenados en la casa antigua de su vecindario. Aunque sus hijos alegaban que todo había sido vendido, el abogado descubrió que quedaban piezas de valor ocultas, una caja metálica con medallas de oro y un pequeño cofre de madera con incrustaciones de plata. Eran reliquias que su padre había legado, y que José y Ana ignoraron durante la prisa de la venta. Con esa documentación y el poder notarial en mano, acordó recuperar el tesoro. La directora de la residencia, al enterarse de la jugada, la apoyó. Si esto la revitaliza, doña Guadalupe, hágalo, le dijo con calidez. Así, una tarde, un mudancero contratado llevó al abogado y a 2 auxiliares a la antigua casa. Tras forzar la cerradura de un baúl, hallaron las monedas y las joyas empaquetadas en paños antiguos. El cofre, cubierto de polvo, contenía fotografías en sepia, el rostro joven de su esposo, el nacimiento de José, la primera comunión de Ana. Al encontrar aquellas imágenes, volvió a sentir lágrimas de nostalgia y gratitud. Eran ecos de un ayer que aún podía abrazar. Con la venta de las piezas de oro y plata, reunió suficiente dinero para comprar la vivienda en venta, la misma casa que había visto desde la ventana de la residencia. Ahora, con esas llaves, sentía la brisa de la libertad y la esperanza. Aquella tarde, el notario entregó el título de propiedad a Guadalupe, la sonrisa de la anciana se tornó radiante, como si el jardín soleado y los ladrillos gastados renacieran bajo sus pies. El día que regresó a su nuevo hogar, sus vecinos, la pareja Sofía y Carlos, la aguardaban tímidos en la puerta. Con sus gemelos Emilia y Diego en los brazos, la saludaron con entusiasmo. «Bienvenida a casa, doña Guadalupe», exclamó Sofía, abrazándola emocionada. El aire olía a tierra mojada y a promesas. Aunque sus manos temblaban al entrar por el umbral, sintió en cada paso la fuerza silenciosa que nacía de su último desafío, dejar atrás la traición y abrazar un futuro construido a pulso. Así comenzó la verdadera restauración, no solo de muros y jardines, sino del jardín de su espíritu. Los colores de esa casa antigua, antes marchita, ahora se pintaban con pinceladas de felicidad inesperada. Y, aunque el recuerdo de sus hijos perduraría como amarga lección, Guadalupe comprendía que la familia que elegía ahora, Sofía, Carlos y los gemelos, alumbraría su senda con risas y compañía. Porque, en aquel rincón tras la lluvia, una nueva vida brotaba con firmeza. Los primeros rayos del sol de primavera entraban a raudales por las ventanas de la casa recién comprada, bañando de luz las paredes recién pintadas. Guadalupe recorrió cada habitación con paso pausado, palmeando suavemente las superficies, sintiendo la textura de la madera y la frescura de la pintura nueva. Aquel lugar, que inicialmente le resultó ajeno, ahora empezaba a palpitar bajo sus manos como un corazón renovado. Mientras colocaba con cuidado un pequeño jarrón de cerámica en un estante, recordó las visitas de Sofía y Carlos, como se ofrecieron a limpiar los escombros, a reparar el tejado y a plantar las rosas cuyo aroma había perfumado su juventud. En el jardín trasero, el verde brotaba en pequeños brotes. Sofía, cargada con una taza de té, la observaba tras la valla con expresión de satisfacción. «Está quedando hermoso, doña Guadalupe». Emilia y Diego plantaron las primeras semillas de margaritas, como a usted le gustaban. Justo en ese momento, Emilia, de 4 años, irrumpió corriendo, extendiéndole un paquete de semillas en la palma de su manita diminuta. «Mamá, ya vienen las flores», gritó con la voz aguda de la infancia. Guadalupe, conmovida, agachó la cabeza para mirarla a los ojos. «Gracias,
pequeña. Con tu ayuda, este jardín volverá a ser un arco iris, susurró, abrazándola brevemente. Días después, la comunidad de vecinos se volcaba en visitas inesperadas. Algunos pasaban para elogiar la restauración de la fachada, otros se detenían en la calle para ofrecerse a prestar herramientas o consejos de jardinería. Un vecino mayor, don Ernesto, la veía trabajar desde su puerta. Sé cuánto amabas ese entorno, señora. Hoy, verla aquí me hace sentir que algo bueno permanece en el barrio. Esas pequeñas muestras de afecto reforzaban la convicción de Guadalupe: su hogar no solo sería un refugio para ella, sino un punto de encuentro generoso para quienes la apreciaban. Sin embargo, no todo era armonía. En el centro de su mente seguía el recuerdo de José y Ana, quienes, enterados de su bienestar aparente, se habían movido tras bambalinas para reclamar el dinero que creían ocultaba. Habían contratado a un par de allegados para investigar el estado de su tesorería, ignorantes de que aquellas riquezas ya habían vestido nuevos rostros en la casa. En una visita reciente al vecindario, Ana había mostrado una sonrisa forzada mientras inspeccionaba discretamente los muros. ¿Quién habrá hecho estas reparaciones? No parece obra de una persona de su edad, mamá, había dicho con falso tono de reproche. Aquellas palabras palpitaban como un puñal bajo la piel de Guadalupe, recordándole lo poco que quedaba de la relación que, en algún tiempo, había sido familia. Consciente de sus intenciones, Guadalupe pidió a su abogado que preparara documentos que estipularan claramente la posesión de la casa y los objetos de valor para futuras generaciones. Por su parte, destinó parte de la herencia a ayudar a los niños desamparados del barrio, financiando un pequeño fondo de becas escolares. En reuniones con el padre del colegio local y el director de la biblioteca, acordó patrocinar clases de lectura para niños de bajos recursos. Mi madre siempre decía que el conocimiento era la verdadera joya, y quiero que esas gemas lleguen a quienes lo necesitan, explicó a los vecinos durante un desayuno comunitario en su nuevo jardín. A medida que la casa se llenaba de libros y plantas, también se gestaba un plan secreto. Con la complicidad de Sofía, Guadalupe comenzó a redactar su testamento. Deseaba que lo último que trascendiera de su vida fuera una enseñanza de gratitud, honestidad y solidaridad. En días de escritura prolongada, solía sentarse en su escritorio, mirada fija en la hoja en blanco, buscando las palabras precisas para sus hijos, advertirles que el dinero no compraba el amor perdido. Que su avaricia jamás superaría los lazos fundados en el cariño. Paralelamente, definía con claridad el destino de su herencia, la residencia de ancianos que había sido su refugio, la nueva casa que tanto había costado restaurar y, por supuesto, la asignación íntegra de sus bienes a Sofía, Carlos, Emilia y Diego, a quienes consideraba su verdadera familia. El ambiente en la casa se volvía cada vez más festivo a medida que el jardín florecía. Petunias moradas, caléndulas doradas y rosas fragantes dibujaban un paisaje que atraía a todos los vecinos. Pero en el aire, junto al perfume de la tierra húmeda, flotaba la amenaza latente de las intenciones de José y Ana, ansiosos por recurrir a tribunales y abogados en un intento de revertir cualquier decisión que no les favoreciera. Guadalupe aceptaba la posibilidad de un litigio, pero su espíritu había encontrado la fuerza para resistir. Como el roble que crece tras una tormenta, sabía que su legado duraría más allá de las querellas y la codicia. En la última tarde antes de convocar a la lectura pública de su testamento, se reunió con Sofía y Carlos en la cocina. Mientras preparaban un café calientito, Sofía le preguntó suavemente: ¿Está segura de esto, doña Guadalupe? Ella, sacudiendo la cabeza con serenidad, respondió: he vivido suficiente para entender que el verdadero tesoro está en el corazón de las personas. Mañana, solo espero que mi voz, a través de esas palabras, inspire a alguien a vivir con generosidad. Carlos la abrazó con ternura, consciente de que las siguientes 24 horas marcarían el punto culminante de una historia tejida con hilos de dolor, esperanza y redención. El gran salón de la oficina del abogado Eduardo López estaba cuajado de rostros expectantes, vecinos, amigos cercanos y, por supuesto, Sofía, Carlos, Emilia y Diego. También estaban José y Ana, sus expresiones tensas mientras miraban el sobresellado que reposaba sobre la mesita de caoba. El aire parecía detenerse cuando Eduardo, con gesto solemne, se puso de pie frente a todos. Alzó la mirada y dijo: damas y caballeros, ha llegado el momento de conocer las últimas voluntades de la señora Guadalupe Ramírez. Les ruego que mantengan el respeto y la calma mientras procedo a leer su testamento. Con manos firmes, Eduardo abrió el sobre. Dentro, halló la copia final, sellada y firmada por Guadalupe en plena posesión de sus facultades,
tal como confirmó el juez semanas atrás. Comenzó a leer en voz alta. A todos los que me rodean, gracias por haberme brindado amor y compañía en mis últimos años. Dejo constancia de que mi herencia no será para quienes demostraron escasa gratitud ni aprecio. A mis hijos biológicos, José y Ana, les recuerdo que la verdadera riqueza nunca radica en lo material. Espero que, de una vez por todas, comprendan que el cariño se cultiva con respeto y sacrificio, no con codicia. Por ello, renuncio a legarles cualquier bien mueble o inmueble adicional a lo que ya recibieron con la venta de mi antigua casa. A Sofía y Carlos Martínez, quienes me brindaron su amistad sincera y generosidad sin condiciones, les otorgo la totalidad de mis residencias, terreno, y todas las piezas de valor encontradas en el sótano, joyas, oro y colecciones heredadas. Deseo que este patrimonio se use para educar a sus hijos, Emilia y Diego, y que ellos mismos dispongan de una pequeña porción para fomentar sus sueños cuando alcancen la mayoría de edad. A la residencia a la luz del atardecer, el hogar para ancianos donde pasé mis últimos días. Le dejo la mitad de mis joyas para que destinen dichos fondos a la mejora de las instalaciones y al apoyo de quienes no cuenten con recursos suficientes para costear su estancia. Que esta donación sirva para brindar calidez y cuidados humanos a quienes, como yo en su momento, enfrentan el abandono. Finalmente, a mis vecinos y amigos de San Pedro Garza García, les lego mi pequeña biblioteca de textos clásicos y mis herramientas de jardinería, con la esperanza de que donen los libros a la escuela local y utilicen las herramientas para mantener vivo el espíritu de mi jardín. Que mi testamento sea un recordatorio de que la verdadera felicidad nace de compartir, cuidar y cultivar el amor entre nosotros. Al terminar de leer, un silencio sobrecogedor envolvió el salón. José y Ana palidecieron. Comprendían que habían sido dejados de lado por completo. El consuelo que esperaban no llegaría del testamento, solo recibieron palabras que los urgían a replantear sus vidas. Con el ceño fruncido, abandonaron la sala sin pronunciar palabra, mientras la mirada de reproche de sus vecinos los seguía. Sofía, con lágrimas en los ojos, alzó la mano para abrazar a su esposo Carlos, y juntos sonrieron al escuchar las últimas palabras. Emilia y Diego, sentados en primera fila, no entendían cada línea escrita, pero percibían la emoción y el cariño plasmados en aquel documento. La multitud aplaudió con gratitud el legado de Guadalupe, y Eduardo concluyó. Este testamento se hará efectivo de inmediato. Que la generosidad de la señora Guadalupe inspire a todos nosotros a vivir con gratitud y altruismo. En el exterior, los rayos del sol parecían refractarse en los cristales de la residencia de ancianos y de la nueva casa de Sofía y Carlos. Cada uno partió con un compromiso renovado, José y Ana, reflexionando sobre sus errores, Sofía y Carlos, dispuestos a honrar la memoria de Guadalupe a través de las becas y el cuidado de la residencia. Emilia y Diego, con la promesa de un futuro más brillante gracias a la donación. Con el corazón henchido de esperanza, Sofía afirmó. Mamá nos enseñó que el amor y la solidaridad siempre deben superar el egoísmo. Ahora, es nuestro deber convertir este legado en acción. Caros espectadores, la historia de Guadalupe nos recuerda que las relaciones humanas y la bondad trascienden cualquier tesoro material. Si este relato te conmovió y crees en el poder de la generosidad, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias inspiradoras. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo capítulo de Vidas que cambian al compartir lo mejor de sí.